Hoy les propongo hacer un breve repaso de los escritores más importantes de la literatura en español, lo cual no es fácil en unos pocos minutos, ya que la literatura en español es muy rica. Y sobre todo mi intención es despertar su curiosidad y su interés acerca de ellos, y hacerles ver que la literatura en español es tan importante y tan rica, si no más, como la literatura en inglés, algo que quizás pues no lo consideramos así en el contexto que nos rodea. Vamos a empezar fuerte, vamos a empezar con Miguel de Cervantes, que para muchos es el más grande de los escritores en español. Miguel de Cervantes, aparte de tener una vida muy aventurera, escribió obras de teatro, poesías, pero sobre todo se le conoce por su novela Don Quijote de la Mancha. Podemos decir que esta es la primera novela moderna. Es una novela principalmente cómica, pero además de las partes chistosas que tiene, presenta grandes cuestiones sobre la vida y la sociedad, como los ideales de la política, del amor, de la justicia. En ella tenemos un personaje, Don Quijote, que se ha vuelto loco después de leer muchos libros y quiere llevar esas ideas, esos ideales que ha leído a la realidad, cuando en realidad ya no es el periodo en el que se pueden hacer las cosas que él quiere. Como contraste tiene a su ayudante, Sancho Panza, que es todo lo contrario, es muy pragmático, muy realista. En la segunda parte de la novela se invierten los roles, es decir, Don Quijote ve la realidad, pero son las otras personas las que quieren que siga haciendo locuras y le intentan engañar. Para muchos esta es la novela mejor escrita del mundo, la mejor novela del mundo. Cervantes pertenece a lo que se llama el siglo de oro español, siglo de oro por la calidad de los escritores en este periodo. Vamos a mirar algunos de ellos. El primero es Lope de Vega. Lope de Vega es conocido por sus obras de teatro. Hoy sería quizás el que tuviera el mayor contrato con Netflix, por ejemplo, ya que las obras de teatro en su tiempo eran el mayor entretenimiento de la gente. Piensen que no había televisión, no había radio, no había internet, por supuesto. Entonces la gente se entretenía yendo a ver obras de teatro y era muy importante poder ofrecer siempre nuevas obras de teatro. Él escribió 1800 obras de teatro durante toda su vida. En sus obras de teatro algo importante o algo interesante que introduce, que es novedoso, es la intriga, el misterio. Otro escritor de obras de teatro fue Calderón de la Barca. Él hacía dramas poéticos bastante similares a algunos de Shakespeare. Por ejemplo, La vida es sueño se puede comparar con Hamlet. En La vida es sueño, un príncipe le encierran en una torre y le hacen creer que él está viviendo un sueño. Y estos son algunos versos de esta obra de teatro. Dicen: ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Y vamos a terminar el siglo de oro con un poeta, Quevedo, Francisco de Quevedo. Él estaba muy implicado en la vida intelectual y política y es famoso por sus poemas satíricos, en los que no solo hace una sátira acerca de la moral y los valores de la sociedad, sino muchas veces los usaba para atacar a sus enemigos. Vamos a escuchar en forma de canción uno de sus poemas más famosos, en el que está criticando la importancia que se le da a las personas que tienen dinero. Madre, yo al oro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, din, don, es don dinero.
nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. No quiero dejar de mencionar algunos escritores del periodo colonial en América. Ciertamente en una colonia, en un periodo colonial, la metrópolis, en este caso España, tenía el control no solo económico, sino también intelectual y artístico, de manera que para escritores o artistas de la colonia era muy difícil acceder al público en esos lugares y tener una cierta fama, pero ciertamente hay escritores importantes en la colonia en este periodo. Y voy a mencionar a dos. Inca Garcilaso de la Vega, en lo que después será Perú. Él es el gran cronista, narrador de esta nueva realidad mestiza, como él, que se está imponiendo en América. Hace la historia de Perú y la historia de la conquista. Y por supuesto Sor Juana Inés de la Cruz, en lo que después sería México. Ella es poeta, dramaturga y recoge la tradición del Renacimiento italiano y del Siglo de Oro español, pero con la voz de una mujer, algo que no es lo común en este periodo, muy difícil, y además en la colonia. Y vamos a dar un salto en el tiempo, nos vamos al siglo XIX, pero seguimos en América, en este caso en Centroamérica. Rubén Darío, este poeta nicaragüense, se puede considerar como el primer poeta moderno en español. Él recoge la influencia de los poetas franceses románticos y simbolistas y él crea el modernismo. El modernismo es una corriente de la poesía que busca la estética del lenguaje, es decir, lo bonito de las palabras, jugar con las palabras para hacer versos que sean bonitos. Aparte de escritor, él fue embajador de su país, de Nicaragua, y viajó por todo el mundo. Su poesía es típicamente melancólica, nostálgica. Y estos son unos versos de uno de sus poemas más famosos. Dicen así: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Vamos a hablar ahora de la generación del 98, que son una serie de escritores de España. 1898 para España supone una importante crisis, ya que en la guerra contra los Estados Unidos pierden las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Y esto produce un sentimiento de crisis de identidad muy importante en el país, que lo recogen muy bien estos escritores. El primero de ellos es Valle Inclán, dramaturgo, escribe obras de teatro, y él recoge influencias de otros dramaturgos europeos, sobre todo Ibsen, el noruego Ibsen, y renueva el teatro español y va a influir en lo que será el teatro moderno en lengua española. Pío Baroja es un novelista realista y explora, nos narra la lucha por la vida de las clases sociales más bajas. Y en sus novelas introduce ideas políticas y filosóficas, por ejemplo, de Nietzsche o las ideas social-económicas de Marx. Otro escritor importante de esta generación es Unamuno. Él era un novelista y ensayista
Sobre todo intenta centrarse en problemas filosóficos, muchas veces relacionados con el conflicto entre ciencia y religión. Y vamos a terminar con Antonio Machado, un poeta que nos presenta los problemas del ser humano con una poesía bastante sencilla que se puede leer bastante fácilmente. Vamos a mirar un ejemplo. Es este. Dice: caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Vamos a hablar ahora de José Martí. Hablábamos antes de la colonia española en Cuba, y precisamente José Martí se considera como el padre de la independencia cubana. Él fue periodista, ensayista, poeta y murió peleando por la independencia de Cuba. Y su poesía en parte es modernista. Él era un gran seguidor de Rubén Darío, pero escribe de una manera mucho más sencilla, mucho más accesible. Y tenemos aquí uno de sus poemas que probablemente ustedes lo conocen, pero bajo la forma de una canción. Esta canción que vamos a escuchar. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Pues sí, la canción Guantanamera, aquí en la versión de la también cubana Celia Cruz, está basado en los versos de un poema de José Martí. Bueno, otro poeta más muy importante, muy influyente en la poesía moderna es García Lorca, poeta español, también dramaturgo. Toda su poesía y sus obras de teatro están llenas de simbolismo, un simbolismo que él conecta con la tradición popular. Por ejemplo, el Romancero Gitano, uno de sus libros de poemas, explora temas como la muerte, la represión, el sexo, y todo ello desde el punto de vista de la cultura gitana de Andalucía, de donde él era. Es un punto de vista, como vamos a ver en un momento, muy trágico, como lo fue su vida, ya que, como pueden ver, murió muy joven, a los 38 años, asesinado al principio de la Guerra Civil Española. Vamos a mirar uno de sus poemas y lo vamos a escuchar como canción. Perdón. De los
los bandoleros cantan las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Muy bien. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. La luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? La luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. En la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. Bueno, nos vamos a ir al siglo XX y vamos a hablar de dos escritores argentinos. Son dos escritores que cambian completamente la narrativa en español, introduciendo una técnica que no es lineal en la narración, haciendo diferentes juegos narrativos. Vamos a ver en forma de adaptación a cortometraje el cuento de Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso, para que tengan una pequeña idea de cómo son sus historias. No presenta antecedentes familiares, ni se observó ninguna deformación en su periodo de gestación. La hipermnesia o síndrome hipermnésico es una condición por la cual la persona afectada posee una memoria autobiográfica superior. Los individuos con hipermnesia tienen una extraordinaria capacidad para recordar elementos específicos del pasado, así como una facilidad sorprendente para el aprendizaje. A una persona hipermnésica se le puede indicar una fecha, y ésta describirá todos los hechos ocurridos ese día, por ejemplo, en qué día de la semana cayó dicha fecha, cómo era el clima, o muchos otros detalles aparentemente triviales que el resto de gente no sería capaz de recordar. Dicho de otro modo, la hipermnesia es la condición opuesta a la amnesia, y debido a ella, en los sujetos hipermnésicos, la asociación mental del recuerdo se produce de manera automática y de forma obsesiva. Hasta ahora se han confirmado 6 casos de hipermnesia en el mundo, entre los que destacan el del difunto periodista Solomon Zeshevsky o el de la actriz Marilu Henner. Pero sin duda, el caso más singular es el de Ireneo Funes. Funes padece un extraño caso de hipermnesia, que entre otras cualidades le permite conocer la hora en cualquier momento sin necesidad de consultar ningún reloj ni de mirar la posición del sol. Las 9:17. Gracias a su privilegiada memoria, Funes es capaz de recordar cada cosa con solo haberla percibido una vez. Alguien voló sobre el nido del cuco. Minuto 35, segundo 46. Randall McMurphy dice: No les dais miedo vosotros, les da miedo lo que representáis para ellos, y lo que representáis para ellos es la libertad. Claro que la libertad no tiene nada de malo, pero no es fácil ser libre cuando te compran y te venden cada día en el mercado. Con el fin de dar un uso productivo a su hipermnesia, Funes trata de desarrollar un sistema de numeración por el cual cada número corresponda a una sola palabra y cada elemento de la realidad se identifique, a su vez, con un solo número. Así, por ejemplo, Funes no dice 7523, sino ferrocarril.
El desarrollo de este peculiar sistema es para Funes una forma de desahogo, ya que la hipermnesia que sufre es tan aguda que le obliga a evitar continuamente situaciones pasadas que puedan agitar su prodigiosa memoria, provocándole insoportables dolores de cabeza acompañados de un caudal desbocado de recuerdos. De esta forma vive Ireneo Funes, el hombre con el mayor caso de hipermnesia de la historia, un sujeto con más recuerdos que el resto de la humanidad. Pero se lo repito, usted no es Ireneo Funes, sino Antonio Pérez, y no sufre hipermnesia, sino una esquizofrenia aguda con comportamiento hipocondríaco. No, yo soy Ireneo Funes. No, Funes no existe. Es un personaje que nació de la imaginación de José Luis Borges. Usted solo leyó su relato, y desde entonces se cree Funes. No, yo soy Ireneo Funes. De acuerdo, entonces dígame, ¿qué hora es? Son las 2:36 y 44 segundos. Por supuesto, ni siquiera se ha acercado. Le digo que soy Ireneo Funes, se lo demostraré. Alguien voló sobre el nido del cuco, minuto 35, segundo 46. Randall McMurphy dice: no les dais miedo vosotros, les da miedo lo que representáis para ellos, y lo que representáis para ellos es la libertad. Eso ni siquiera es de esa película, es de Easy Rider, señor. Usted no es Ireneo Funes. Olvídelo. Jorge Luis Borges fue escritor de cuentos y ensayista. Solo escribió cuentos, nunca escribió una novela. Sus historias incorporan filosofía, ciencia, como hemos visto, sus narraciones son bastante interesantes. Por ejemplo, en el cuento El jardín de los senderos que se bifurcan, nos cuenta una historia de espías en la que juega con las teorías de la relatividad del tiempo o los universos paralelos. También se ha dicho que él fue el primero en haber imaginado el Internet. En una de sus historias dice: el número de páginas de este libro es exactamente infinito. Ninguna es la primera, ninguna la última. El lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe vistos desde todos los ángulos. Y similarmente, Cortázar también revoluciona la manera en que se produce la relación escritor-lector, haciendo que el lector sea parte de la experiencia del texto. Le da diferentes opciones de cómo leer una novela. Por ejemplo, su novela Rayuela se puede leer de 3 maneras diferentes, usa el multitexto, etc. Aparte de Rayuela, escribió diferentes libros de cuentos. Más famoso es El bestiario. Y vamos a hablar ahora del realismo mágico. Es una serie de escritores latinoamericanos que también se conoce como el boom de la literatura latinoamericana, con diferentes autores que exploraron una narración realista en la que se mezclan elementos fantásticos. Podemos mencionar a Miguel Ángel Asturias, Isabel Allende, Mario Vargas Llosa, pero ciertamente el más famoso de estos escritores es García Márquez, escritor colombiano. Premio Nobel de la Literatura en 1982, nos cuenta los eventos de la historia de Colombia, introduciendo situaciones o eventos que muchas veces están fuera de la realidad. Sus novelas más importantes, una es bastante larga, 100 años de soledad, y otra bastante breve, bastante cortita y accesible, Crónica de una muerte anunciada. Y, por supuesto, hay que hablar de Juan Rulfo. Juan Rulfo es un novelista que solo escribió esta novela, Pedro Páramo, que se considera como una de las novelas más importantes del siglo XX. Y en ellas se mezclan 2 historias centrales que están narradas desde muchos puntos de vista, en la que se da una visión de México durante la Revolución. Y vamos a terminar este paseo por la literatura en español con un poeta chileno, Pablo Neruda, escritor muy importante y con poemas bastante simples y fáciles de leer,
En especial son muy famosas sus odas a los objetos sencillos o comidas o vegetales como el tomate, que expresan con naturalidad sus sentimientos. Fue un escritor muy comprometido en la política de su país y por eso tuvo que estar exiliado durante el tiempo de la dictadura. Y con esto completamos nuestro repaso a los escritores en la lengua española.